Hola, vamos a continuar con el desarrollo del tema 5, genética del sexo, recordando que ya hemos visto toda la primera parte referida a determinación del sexo, recordando que la determinación del sexo se da en el momento de la fecundación. Hoy vamos a trabajar un poquito con la diferenciación sexual, cómo ocurre la diferenciación sexual en los distintos organismos y en qué momento, que es posterior a la fecundación. Y nos va a quedar para el próximo video la herencia relacionada con el sexo. ¿Cómo ocurre entonces la diferenciación sexual? La diferenciación sexual se le denomina el desarrollo del fenotipo sexual definitivo. Entonces, ¿cómo se expresa ese sexo genético, ese sexo determinado en el momento de la fecundación para dar el fenotipo sexual? La mayoría de los individuos, los organismos vertebrados y en las plantas es de tipo hormonal. En los vertebrados es común la presencia de las gónadas indiferenciadas, o sea, previamente a la diferenciación están las gónadas para los dos sexos, ¿sí? Aunque ya el sexo genotípico está determinado en la fecundación, las gónadas para los dos sexos están presentes e indiferenciadas en el momento del nacimiento. En el momento de la fecundación. ¿Cómo es la diferenciación sexual en estos vertebrados no mamíferos en los organismos ovíparos, como trabajamos con los reptiles, lagartijas y peces, donde dijimos que la determinación era críptica, ¿sí? Bueno, no tienen muchas especies tienen cromosomas sexuales y se están descubriendo algunos mecanismos similares a los de mamíferos. Sin embargo, otras especies no tienen cromosomas sexuales, ¿sí? Entonces los mecanismos genéticos para la diferenciación, o sea, para la expresión de ciertos genes, están activados por factores ambientales, ¿sí? Entonces el sexo genético ya está determinado, pero no diferenciado en el momento de la fecundación. Al inicio las gónadas entonces del desarrollo están indiferenciadas, o sea, son organismos potencialmente desarrollados hacia cualquier sexo. La diferenciación sexual va a ocurrir ya avanzado el desarrollo del embrión, entre la tercera y la cuarta semana generalmente, y el que mejor se conoce es la diferenciación sexual por la expresión de la aromatasa en el cerebro, que es mediada por la temperatura. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cuál es el papel de la aromatasa en estos vertebrados que no son mamíferos? Lo que se conoce que los estrógenos son esenciales para la formación de ovarios, o sea, sin estrógenos no hay ovarios. La aromatasa lo que hace es convertir todas las hormonas que son andrógenos en estrógenos, ¿sí? Por ejemplo, la testosterona, que es un andrógeno, en presencia de la aromatasa, el gen en este caso de la aromatasa CYP19, va a pasar a ser estradiol y va a funcionar como uno de los estrógenos. Entonces la diferenciación sexual en estos organismos con determinación por la expresión de algunos de los por determinación críptica que llamábamos, y la diferenciación por la expresión de algunos de estos genes, se da una cascada de fenómenos, ¿sí?, provocados por el estado, la situación del promotor de este gen de la aromatasa. Tenemos el promotor en el esquemita y la sección codificante del CYP19 de la aromatasa. Si ese promotor está metilado, la polimerasa no va a poder transcribirlo, por lo tanto no va a haber ARN mensajero provocado por este gen. Por lo tanto el gen va a estar silenciado y se va a formar fenotipo masculino. En el caso de que el promotor no esté metilado, se va a dar la transcripción del ARN mensajero del CYP19, va a estar activo, va a transcribir y va a dar origen a ese cambio de testosterona a estradiol, por lo tanto se va a diferenciar un fenotipo sexual femenino. Aquí tenemos el ejemplo en el caso de estas tortugas, estos dos géneros. Con bajas temperaturas el promotor de la aromatasa se mantiene metilado, por lo tanto este gen está silenciado, ¿sí?
Como no hay aromatasa, no hay formación de estrógenos. Al no haber formación de estrógenos, las gónadas se diferencian en testículos y da fenotipo masculino con baja temperatura por la presencia del gen del el promotor de la aromatasa metilado, silenciado. Cuando la temperatura se eleva, cuando hay alta temperatura durante la incubación del huevo de estos organismos, el promotor de la aromatasa no se encuentra metilado, entonces el gen de la aromatasa sí está activo, se transcribe el CYP19, por lo tanto hay aromatasa, hay formación de estrógeno y como consecuencia, en lugar de desarrollarse testículos, se desarrollan ovarios y se da fenotipo femenino. Hay una cascada provocada por el gen de la aromatasa, en este caso de la tortuga, que involucra a 5 genes. ¿Sí? O sea que, ¿se acuerdan cuando decíamos que la determinación del sexo parecía críptica? Bueno, en realidad los dos sexos están presentes, el gen de la aromatasa está presente y la temperatura lo único que va a hacer provocar la activación o no del gen de la aromatasa para desarrollar posteriormente uno u otro tipos sexuales. ¿Cómo es en los mamíferos? ¿Cómo es la diferenciación sexual en los mamíferos? ¿Sí? Donde tenemos un sistema XXXY bien desarrollado, o sea, hay presencia de cromosomas sexuales. Al igual que todas las demás especies, el sexo se determina en el momento de la fecundación. La determinación del sexo en el momento de la fecundación. Pero el sexo fenotípico todavía está indiferenciado, ¿sí? Estos organismos, los mamíferos en este caso, tienen presente los conductos de Müller y los conductos de Wolff. Los conductos de Müller que van a dar origen a desarrollo de fenotipo sexual femenino y los conductos de Wolff que van a dar origen a los conductos masculinos. En este caso cumple una función fundamental el cromosoma Y. ¿Sí? El cromosoma Y es indispensable para desarrollar el fenotipo masculino. ¿Se acuerdan cuando vimos en el video anterior de la presencia del cromosoma Y desarrollado fenotipo masculino? Bueno, si el cromosoma Y no está presente, se va a desarrollar fenotipo femenino. ¿Por qué el Y es indispensable? Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces dijimos, los embriones son XX o XY determinados al momento de la fecundación, pero el sexo se mantiene aún indiferenciado. Recordemos que el par sexual heteromórfico en el XY eran bastante distintos del cromosoma X, el cromosoma Y, tenían una pequeña región de homología en uno de los extremos del cromosoma y una gran región diferencial del cromosoma X, donde se ubican genes ligados al sexo pero que no tienen ninguna relación con la determinación y diferenciación sexual. En cambio, la región diferencial del Y, que es una región más pequeña con una gran zona de heterocromatina constitutiva y se ubican pocos genes, esos pocos genes son fundamentales para la diferenciación sexual. El cromosoma Y va a ser el encargado, con los genes que contiene, de dirigir la organogénesis del testículo. ¿Sí? Ahí tenemos la región diferencial del cromosoma Y, ¿sí? Donde están los genes holándricos, en el caso del cromosoma del sistema XXXY. Y es en esta región cercana a la región de apareamiento encontramos el gen TDF que habíamos llamado antes la región TDF con el gen SRI. ¿Sí? Ese gen SRI se comienza a expresar aproximadamente en la sexta semana de gestación. ¿Sí? Está ubicado en el brazo corto, en la región 11, zona 3 del cromosoma Y. Y ese gen SRI es el factor que va a determinar la formación de los testículos. Toda esta región se denomina TDF, está formada por principalmente el gen SRI. Ese gen SRI va a dar la diferenciación de las gónadas, ¿sí? En un
individuo que sea XY y va a dar origen a los testículos. El resto del cromosoma Y tiene un gran segmento de heterocromatina constitutiva y algunos pocos genes que, como ya vimos o ya vamos a ver, trabajan en la formación normal de los espermatozoides, ¿sí? Aquí tenemos un bandeo con una gran zona de heterocromatina para el cromosoma Y. Bueno, dijimos que en el momento de la fecundación la gónada aún se mantiene indiferenciada y el gen SRY va a promover el desarrollo de los testículos. Las células de Leydig del testículo van a empezar a producir testosterona y las células del Sertoli producen una hormona que se llama hormona antimülleriana, que está ubicada en un autosoma, en este caso el cromosoma 19, y al ser una hormona antimülleriana va a estar frenando el desarrollo de los conductos de Müller, o sea, de los conductos que van a dar el fenotipo femenino. Entonces, al mismo tiempo se va a estar desarrollando, formando testosterona y la hormona antimülleriana. Aquí tenemos un detalle de esta región TDF, ¿sí? El factor determinante del testículo. El SRY está solo presente en los machos de mamíferos porque está presente en el cromosoma Y, por eso tiene una herencia de macho a macho, es un gen holántrico. Sería equivalente a ese TDF, a ese factor determinante de testículo original. No tiene gen homólogo en el X ni en ningún autosoma y es una parte muy pequeñita del ADN total humano, ¿sí? Es la 16 millonésima parte de todo el ADN del humano, pero tiene una importancia fundamental ya que va a determinar en este caso el sexo masculino, a diferenciarlo del sexo femenino. Los otros dos codifican una proteína ribosómica y el ZFI codifica una proteína regulatoria, ¿se acuerdan cuando hablábamos de regulación génica? Bueno, en este caso el ZFI codifica una proteína regulatoria que va a trabajar principalmente en la espermatogénesis del individuo. Bueno, así se determina entonces, se diferencia, el sexo en el sistema XXXY por la presencia del gen SRY en el cromosoma Y. Si el individuo no tiene cromosoma Y, o sea que fue determinado en el momento de la fecundación un individuo que tenía dos cromosomas X, va a desarrollar fenotipo sexual femenino por la ausencia del gen SRY. Esto se puede confirmar gracias a algunas excepciones del sistema, por ejemplo, una recombinación en una zona no homóloga que se da más o menos en 1 cada 20.000 individuos. Dijimos que el X y el Y tenían una zona apareante muy cercana a la región SRY. Me vuelvo un poquito para atrás. Esta es la región de apareamiento, que está muy cercana al gen SRY. Si por alguna razón esta sería la situación normal, un X sin TDF en los machos con un X de la madre va a dar una hembra, el Y de los machos con la región TDF unido en la fecundación con un óvulo que lleve cromosoma X va a dar macho, normal. Si la recombinación se da un poco más allá en esa zona no homóloga por algún error en el apareamiento de homólogos y recombinación en el paquitene, se puede llegar a tener gametos con el cromosoma Y pero sin el gen TDF, entonces va a dar origen a un individuo XY pero que al no tener TDF va a desarrollar fenotipo femenino, o gametos que lleven el cromosoma X con el gen TDF, en este caso el SRY, ¿sí? Y van a dar individuos XX que deberían ser hembras, pero por la presencia del gen SRY o el TDF va a dar origen a fenotipo sexual masculino. Esto se puede observar también con la acción de la testosterona cuando se fecundan dos óvulos y los individuos que están en gestación son un macho y una hembra,
se puede dar fusión de los coriones y transferencia de uno a otro, entonces tanto de células como de hormonas, y los dos terminan siendo quimeras leucocitarias y eritrocitarias. Entonces se observa un fenotipo XY sexual normal, pero con menor producción de espermatozoides, menor movilidad espermática, y las hembras, por esta fusión de coriones, pueden salir masculinizadas con un ovario testis, ¿sí? Donde tienen un superdesarrollo de los conductos de Wolff masculino y una regresión de los derivados de Muller, que son los femeninos, entonces también tiene problemas en la fertilidad. Bueno, esto es para hablar un poquito de diferenciación sexual que se da posterior a la fecundación. Recordemos que la determinación del sexo se da en el momento de la fecundación. En el próximo video vamos a trabajar con la herencia, tanto de los genes ligados al sexo, de los holándricos, de los hologínicos, y de aquellos genes que, a pesar de estar ubicados en autosomas, el sexo influencia en su expresión.